martes medianoche. ¿Dónde si no es Sexto Sentido? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Bueno, como siempre digo, Sexto Sentido cada vez más. 6 sentidos no alcanzan para entender al planeta entero. Con lo cual, bueno, como mínimo 6. Hoy un caballerazo, como siempre, cuando me visita acá en el programa. Hablamos de temas que de verdad tienen que ver con la vida de todos nosotros, porque todo lo que tiene que ver con el mundo empresario, el mundo industrial, influye en la vida de cada uno de nosotros. Se trata de José Urtubey, y usted lo conoce muy bien, él es empresario y miembro de la Unión Industrial Argentina. José, ¿cómo andamos? Pero ¿cómo estás? Vos sabés que muy contento de estar acá porque ya si no vengo una vez al mes, cada 2 meses ya me pongo mal. Sí, no sé, a mí me pasa lo mismo. Yo ya decía, ¿dónde anda José? Que no viene por acá. Que no vengo a Sexto Sentido. José, bueno, no, de verdad siempre un placer tenerte acá en el programa. Bueno, a ver, yo digo, siempre, bueno, 6 sentidos alcanzan justito para entender. Hay una complejidad en el mundo que además a eso le sumamos todas las cuestiones climatológicas. Tema que antes, fíjate qué interesante, yo pensaba, viste que antes hablar del tiempo era decir, bueno, no tengo nada de qué hablar, hablo del tiempo. Ahora hablar del tiempo es una cuestión que tiene que ver con la seguridad propia, pero también con el tema incluso de los negocios, el tema de las inundaciones que afectan los campos. No, de verdad, se convirtió en un tema importante. Por supuesto, y fíjate que el año pasado lo veníamos tocando acá. Cuando sí. hablábamos de desarrollo sostenible, sí. decíamos que en alguna medida tiene que, obviamente, un empresario, un productor, la economía tiene que aportar recursos económicos, que tiene que haber una correcta distribución, que es la verdadera inclusión social, Exacto. no solo con el trabajo, pero que tiene que estar enmarcado en un respeto medioambiental. Sí. Yo no digo que necesariamente las catástrofes climatológicas que estamos viendo sean relación directa con la falta de cuidado del ambiente, pero sin lugar a dudas tiene una de las causas en ese punto. Y me parece que tenemos que tener una conciencia. Por ejemplo, me imagino yo hoy que Estados Unidos, que al no ratificar el Pacto de París, tendría que empezar a revisar un poco lo que está haciendo, porque hoy la naturaleza misma está cobrándose muchas veces la falta de cuidados medioambientales que se dan, sobre todo en el mundo desarrollado. Sí, paradójico, ¿no? Porque en realidad por ahí uno piensa, bueno, el clima no reconoce fronteras geográficas en este sentido. Pero fíjate que en alguna medida el mayor ataque que se da al medio ambiente son de los países más desarrollados. Bueno, hablamos de la emisión de gases de efecto exactamente, sin lugar a dudas. Es cierto. Lo que pasa es que, digamos, influye en todo el planeta, porque vos fíjate, tenemos, el otro día estaba escuchando al presidente de Perú comentar el tema de los deshielos que ellos están teniendo, que son históricos, con lo cual... el calentamiento global es algo que afecta a todo el planeta. Pero los mayores responsables de sí son los países desarrollados. Sí, pero y creo que tiene que, digamos, ser por lo menos un punto de inflexión que lleve a que se tome conciencia internacional de este tema, y la actitud que tuvo Trump desde Estados Unidos de no ratificar el Acuerdo de París el año pasado, y bueno, son cosas que deberían llevar a una revisión. Seguro. Y ¿sabés qué, José? Hablando acá en nuestro país, ¿no? El tema también de hay obviamente una cantidad de obras que hay que hacer, obras importantísimas que no se han hecho en los últimos largos 12 años, y que entre ellas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en otros también sectores del país, que están viéndose muy perjudicados por el tema de inundaciones. Por supuesto, tiene que... Bueno, pero fíjate que eso es parte de la concentración poblacional que se viene dando hace décadas en el conurbano bonaerense, en los grandes centros urbanos, y en donde en alguna medida la infraestructura nos fue acompañando toda esa migración poblacional. Y esto es federalismo. Cuando venimos hablando de, señores, trabajemos para que no haya una asimetría de desarrollo entre el norte y, por ejemplo, el centro del país, es esto, dotemos de infraestructura y vayamos dotando de tal forma de recursos a nuestra población para evitar este tipo de cosas. El otro día tuvimos una reunión con el ministro Duhovne. Yo a raíz de esto le decía, señores, en la reforma impositiva tiene que haber un tratamiento diferencial a lo que es el norte, por ejemplo. Claro. Pero no por tratar de llevar agua a mi molino, sino por decir, después tenemos los problemas de salud, tenemos los problemas de inseguridad, tenemos los problemas de falta de infraestructura en los grandes centros urbanos que, por supuesto, tienen
una reacción negativísima sobre la gente, porque sufre. Y la mejor forma de no sufrir y llevar a un equilibrio es pensar en federalismo. Además, José, se me ocurren 2 o 3 cuestiones, ¿no? Cuando vemos el gran problema del conurbano, como vos bien señalás, de la cantidad de población que hay, que está sobresaturada, cuando vos haces un desarrollo federal mediante estímulos tributarios, por supuesto, y grandes obras, vos hacés también que la gente se pueda establecer en otros lugares. Exactamente, es lo que venimos... Claro, verdaderamente. Porque ahí es el trabajo local, es el trabajo en origen. Exacto. Colaborarse en que no haya una densidad tal en los grandes centros poblados que después sea, obviamente, muy difícil acompañar ese crecimiento desde la infraestructura, desde, como te decía, no solo infraestructura vial para evitar inundaciones, sino la falta de hospitales, la falta de escuelas. Es muy difícil. Es interesante, José, lo que estás diciendo, porque son los temas que se van a venir, el tema tributario, el tema laboral, pero antes quiero continuar con esto que es muy fundamental para todos nosotros. Quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo? Hay índices que, gracias a Dios, se están mejorando. Tenemos una industria que en julio ha crecido casi un 6%. La construcción, más de un 20%. Que todo esto tiene que ver con fuentes de trabajo y con mayor empleo, ¿no? Desde ya. ¿Cómo lo estás percibiendo? Efectivamente, los 2 últimos meses, la economía y en términos industriales empieza a haber un repunte. Creo que lo que tenemos que ver es qué tan sostenible en el tiempo es esto. Es decir, cuáles son las políticas económicas que se van a implementar de fondo, estructurales, para que esto pueda tener una continuidad en el tiempo y no sea simplemente un rebote de una base comparable 2016 muy baja. Porque vamos a ser francos, la base de comparación es muy baja. 2016 cayó 6 puntos la industria, creo que fue la caída más fuerte de los últimos 10 años. Sí. Entonces, sobre eso nos estamos comparando. Creo que tenemos que empezar a nivelar un poquito más arriba. Para nivelar más arriba y pensar en el mediano y largo plazo, tenemos que pensar en reformas estructurales de fondo, entre las cuales algunas nombrabas. A ver, reforma tributaria. Sí. A ver, hay una cuestión, José. No tenemos que perder de vista que los impuestos, digamos, tienen que ser en general simples, ¿no? Digamos, pocos impuestos, que no sean etruscos, complicados, que no haya dobles, triples, cuádruples imposiciones. Y fundamentalmente me parece no perder de vista el hecho de que los impuestos están para 3 funciones, ¿no? Obviamente financian el Estado, que es obvio, pero además premian o desalientan sectores. Totalmente, absolutamente. Ese es un tema, me parece, ¿no? Mira, empezaría comentándote que hoy la informalidad o la falta de tributación en la Argentina asciende a un 40%, con lo cual la presión tributaria, que podríamos decir 31 puntos sobre el producto, con esta informalidad te lleva a que el que paga, paga por 2. Seguro. Con lo cual es imposible sostener una competitividad así. Habiendo comentado esto, te digo, sí, me parece que tiene que tener, primero, la eliminación se tiene que dar de impuestos distorsivos. Hay que ordenar el sistema impositivo nacional de tal forma que no se yuxtapongan impuestos provinciales, municipales, con los nacionales. Tasas, que es una cosa, es un pero como te decía, ¿no? Con mayores niveles de federalismo, porque si no vamos a cometer un error, van a empezar a denostar los ingresos brutos de las provincias, en donde, está bien, sí, muchas veces se empiezan a contraponer con los de la nación, pero no nos olvidemos que son fuentes de recaudación de las provincias. Las provincias, es verdad. Hay una ley de coparticipación que está pendiente desde el año 96. 94. Le dio 2 años. Le dio 2 años, tenés razón. El constituyente le dio 2 años para que sancione una ley. Sí. Y eso está pendiente, entonces no puede darse eso. Y te digo más, por eso yo le decía a Duhovne, tenemos que buscar un sistema federal que al norte le dé un tratamiento, para dar línea a tu comentario, de que se puedan fomentar el desarrollo de determinadas industrias, polos productivos en el interior del país. Y desde ya me parece que, digamos, decían que iban a mandar una ley de responsabilidad fiscal a las provincias junto con la ley de presupuesto. Bueno, señores, demos un debate de fondo federal. Hoy yo veo con asombro o con preocupación, por ejemplo, el pedido en la Corte Suprema de la gobernadora María Eugenia Vidal para que le restituyan los fondos por el congelamiento del fondo del conurbano bonaerense.
Digo, que no sea en detrimento de la provincia. Salta, por ejemplo, le implicarían 2.500 millones de pesos menos. Ese es un tema, José, que hay que ver cómo obviamente se va a resolver, porque como vos bien decís, digamos, todas las provincias están en condiciones de decir, bueno, ¿y yo qué? Digamos, en el sentido de yo también tengo mis derechos. También es cierto que el caso de la provincia de Buenos Aires es un caso paradigmático, porque es el que reúne, tiene la mayor cantidad de población de todas las provincias, están todas en la provincia de Buenos Aires. La verdad que creo que, imagino que se va a poder resolver de manera equitativa, que eso sería lo lógico. Claro, tiene que ser de una forma inteligente y por eso la preocupación viene ya de hace décadas. Sí, es cierto. Y fíjate que mientras más se agudice el problema, peor va a ser la concentración y mayor centralismo vamos a ver. Entonces los problemas de falta de federalismo van a ser peores. Creo que finalmente el verdadero cambio es encarar esta agenda. Ese es el verdadero cambio. No quedar en un eslogan, sino empezar a pensar cómo podemos dotar, primero, de mayores impulsos a otras economías del interior para evitar mayores niveles de concentración. Y lo que es la provincia de Buenos Aires, que también es cierto que se le congeló el fondo del conurbano bonaerense, también llevémonos un poquito antes cuando se transfirieron las cargas de salud y las cargas de educación a las provincias, pero no se les transfirieron los recursos. Exactamente. Entonces, me parece que hay que hacer un trabajo un tema muy político. Complicado, Es un trabajo político de consensos que no debe limitarse a una causa en la Corte Suprema y que digamos, bueno, la Corte lo dijo, porque ahí es donde vamos a empezar a ver la división de la Argentina, que no tiene sentido. Además, otra cosa, José, y tengo que ir un pequeño suspirito, ¿sabes? Cortecito, pero suspirito hasta la noche. Me parece que algo también muy importante, José, y lo digo, vos sos un gran dirigente empresario desde el sector privado, en realidad vos estás, obviamente, en la Unión Industrial, tenés una representatividad muy importante, y vos sabés muy bien que acá siempre hay cuestiones político-electorales de mucha irresponsabilidad, que son pocos que los hay, gracias a Dios, en la Argentina, políticos que tienen responsabilidad y que son personas serias, en todos los partidos, absolutamente en todos los partidos. Bueno, vos sos hermano de uno de ellos y ya se sabe que Juan Manuel es un tipo muy responsable de toda la vida, pero no abundan. Y la verdad que uno escucha y ve cosas antes de una elección que son complicadas, ¿no? Porque no se piensan a largo plazo en lo que vos estás diciendo. Digo, eso también como para... hay que también empezar a cambiar esa conducta en la Argentina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece que... Duda. Bueno, te la dejo picando. El próximo bloque quiero... A ver, contame un poquito el tema de la reforma laboral, que eso es otra cosa que también hay que encarar, porque estamos con un sistema absolutamente arcaico. ¿El próximo bloque? ¿Cómo no? En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. Bueno, acá charlando mucho con José Urtubey. Bueno, José, del bloque anterior dije. Sí. A ver. Me decías la reforma laboral. El tema de la reforma. Primero creo que para buscar competitividad en una economía no necesariamente hay que asignarlo como que la falta de competitividad es por lo laboral o lo salarial. No, seguro. Primero, es una de las patas. Es un eslabón más, una variable más, en donde lo salarial creo que no tiene que estar necesariamente en discusión. Claro. Acá sí hay partes del sistema de coberturas, por ejemplo, el sistema de ART que no estaban funcionando bien ni para el trabajador, ni para la economía, ni para el empresario, ni para nadie. ¿Por qué? Porque se estaban concentrando en la jurisdicción capital de los fueros laborales toda la discusión de la ART nacional, en donde se había finalmente establecido una industria de juicio que no
ni siquiera llegaban los beneficios al trabajador. Perdón, José, me parece es muy importante lo que usted está diciendo. Cuando hablamos de reforma laboral, o mejor dicho, de costo laboral, no hablemos de salario. Claro. Eso está fuera. El salario es intocable, es otro tema, todo lo que vos estás diciendo. Porque me parece que si no empiezan justamente las discusiones bizantinas de a ver si es viable o no, si se está trabajando en pos del trabajador o no. Yo creo que hay que hacer un sistema moderno que colabore con los trabajadores también. Es decir, que colabore con el empleo argentino en el fomento del empleo argentino. Hoy hay un 40%, como te decía, de informalidad en la Argentina y el empleo formal es el que dignifica al hombre. Claro. Entonces, me parece que tenemos que buscar ahí, pero con un fuerte consenso. Y el consenso viene de la mano de no ver como que la falta de competitividad es por este eslabón. Sí hay un sistema que hay que corregir, no me cabe ninguna duda. El presentismo en la Argentina, hay que buscar los mecanismos para que pueda realmente tener no solo un incentivo al trabajador a estar presente, sino que el ausentismo esté castigado de una forma diferenciada como en cualquier parte del mundo. Exactamente. Entonces, que no sea lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar. Exactamente. Salvo que no sea que haya beneficios para el que trabaje y que no los haya para quien no trabaja. Exacto, exacto. ¿Cómo ves desde ese punto de vista la famosa reforma que se ha hecho en Brasil? Y también tengo que hablar de Brasil de otras cosas, ¿no? Sí. Pero en Brasil se ha hecho una reforma así muy fuerte, verdaderamente fue sorprendente de alguna manera. Porque no creo que sea aplicable necesariamente para la Argentina. Nosotros acá tenemos un sistema de representatividad y tenemos un sistema. Nuestra economía no funciona necesariamente como la de Brasil. Sí. Yo creo que tenemos que trabajar bajo consensos locales. Bien. Y respetar lo que es nuestra identidad en términos laborales, en términos económicos. Brasil, ya que hablamos, es un tema a seguir muy de cerca. La economía de Brasil está lejos de tener un repunte que nos tranquilice a nosotros. Es cierto, por eso te pregunto. El déficit comercial que tenemos con Brasil es fuertísimo. ¿Están pidiendo, José, desde la Unión Industrial barreras para arancelarias? Mira, en algunos productos al menos. Hay un fuerte diálogo con las autoridades nacionales y también con nuestros pares brasileros. Y lo que buscamos es un equilibrio. Me parece que Brasil muchas veces tiene también comportamientos muy cerrados en donde las barreras, como vos le llamás, pararancelarias, están al orden del día. O sea, cierran la economía, o sea, la protegen mucho. Por eso. Y nosotros muchas veces empezamos a ser más papistas que el Papa e indiscriminadamente tenemos aperturas que no son una apertura inteligente al mundo. El otro día el Día de la Industria estuvimos con el presidente Macri y sus ministros y me gustó un concepto que hablaba Cabrera ahí, que es la integración inteligente al mundo. Es decir, por primera vez empiezo a escuchar eso del gobierno nacional y me parece importante porque una apertura indiscriminada no es lógico para la economía del país. Seguro. No es ni lógica la apertura indiscriminada ni es lógica la cerrazón. Exactamente, porque si no pasas de un extremo a otro y además eso hace que ningún sector se beneficie verdaderamente. Totalmente. Por eso yo digo, tenemos que buscar líneas de consensos, inclusive pensar con nuestros socios comerciales al mundo, no necesariamente ir rapiñándonos nosotros un mercado que creo que prácticamente podemos compartirlo, pero también podemos fortalecernos para salir al mundo. ¿Cómo estás viendo el resto de América Latina, José, vos? Mira, yo todavía lo veo con una cierta ralentización, es decir, no hay, como vimos en el pasado, grandes crecimientos de PBI en América Latina. Vamos a terminar nosotros más o menos con un 3% seguro. El presupuesto hablaba de 3,5. Yo no creo que lleguemos al presupuesto. Vamos a estar 2,8, no creo que llegue mucho más. Si podemos llegar al 3 sería ideal, pero no vamos a llegar a las pautas que se prestaron en el presupuesto. Inclusive las inflacionarias tampoco. Es decir, la pauta mayoritaria, el tope era 17 y vamos a estar un poco arriba. Pero digo, que no nos... el tema electoral o lo que se predijo en el presupuesto, que no nos tape nuestros verdaderos objetivos, que son buscar mayores niveles de competitividad y mayores niveles de productividad en la economía. Hay que dejar de estimular la especulación. Yo en particular, la política del Banco Central en términos sobre sus tasas de referencia me parece equivocada. Ajá, a ver, contame. Sí, porque el financiamiento productivo hoy es casi nulo, porque primero eso es muy poco en la Argentina. 14% del PBI es lo que se destina al sector privado
Y de ese 14%, el 30% va a la producción, todo lo demás va al consumo. Y además, si le pones una tasa de referencia del Banco Central al 27%, te imaginas que la tasa a la que puede acceder una pyme es carísima, es inalcanzable. Ese es un tema también, ¿no? A ver, a resolver, porque en realidad la tasa del Banco Central tiene que ver con un método de poder controlar la inflación. Claro. La contracara de eso es lo que vos estás diciendo. Claro, pero yo soy de los que sostengo que la inflación se la debe controlar a partir de fortalecer la oferta productiva. Sí. No de ponerle un freno en mano a la economía. Lo que pasa, José, pensemos lo siguiente. A ver, yo creo que de fondo lo que vos estás diciendo es la conducta para que el paciente esté de verdad sano. Pero para que el paciente esté sano, a veces hay que tomar medidas, hay paliativos, hay que tomar algunos medicamentos que tal vez tienen efectos colaterales no deseados hasta que el paciente sane. Sí, ¿Me entendés lo que te quiero decir? En este caso yo te diría, es tan brusca la política del Banco Central que es como que aquellas personas que quisiera, pongámoslo entre paréntesis, cortarse la pierna para que le den el asiento en el colectivo. Claro, sería un poco exagerado. En un momento en donde el mundo también se comporta muy protectivamente sobre sus economías, donde las políticas del Banco de la Reserva Federal todavía vemos que siguen siendo estimulantes para los productores y para los industriales americanos, en la Reserva del Banco Central Europeo también, y sin embargo nosotros estamos con las tasas más altas de referencia. Entonces digo, tenemos que tener un poquito de cintura sobre eso. Uno imagina que eso va a entrar a corregirse. Hablando hay un tema muy importante que tiene que ver, volviendo al tema tributario, el ajuste por inflación. Sí. Ya que nombramos el tema de la inflación, el ajuste por inflación es muy importante. En la conversación con el ministro de Duhovne estuvo presente. Yo creo que el impuesto inflacionario es algo que te lleva, en definitiva, a estar pagando en el aire. Exacto. Un tributo. Desde ya hay que corregirlo y eso va a permitir a la inversión porque permite amortizar correctamente los nuevos activos sobre los cuales estás invirtiendo y es algo que por otro lado se condice con la realidad. No se puede pagar impuestos sobre lo que no genera. Exactamente. ¿Cómo estás viendo, José, que en realidad es una tendencia ya en varios países y por suerte me parece, es mi opinión, ¿no? A ver cómo lo ves vos, está muy bueno que se empiece a generar conciencia y elementos para que se desarrollen. ¿A qué me refiero? A los emprendimientos, a los pequeños, a los microemprendimientos también, ¿no? Un poco porque esto de la economía informal, que por ahí hay gente que no tiene mucha capacitación y si quiere insertarse en el mercado, también hay condiciones, ¿no?, de educación que por ahí no cumplen, pero también a esa gente incentivarla para volcarla al mercado laboral, ¿sí? Sin lugar a dudas. Pero a través de microemprendimientos. Es fantástico, está aprobado en muchísimos países que ha funcionado bien. Por otro lado, creo que está asociado a lo que es el emprendedurismo social, claro, y a lo que son los emprendedores, que en definitiva, digamos, es parte de lo que es el empresariado argentino. Y me parece importante darle una vuelta, sobre todo acompañando desde lo público y desde lo privado a lo que es la investigación y el desarrollo para aplicar desde aquellas políticas que puedan ayudar, como vos decías, a quien está en un emprendimiento gastronómico, porque, por ejemplo, podría ser en Salta hacer empanadas, claro, y llevarlo a un mercado más masivo. Y exportarlas al mundo, que son las más ricas que hay. Por supuesto. ¿No es cierto? Como también algo, digamos, de tecnología más sofisticada que en Argentina estamos en condiciones de hacerlo. Aprovecho para hacerte una pregunta con respecto a esto. A ver, ustedes en Salta tienen una uva que es una maravilla, la uva Torrontés. Yo quiero preguntarte, José, ¿por qué no se estimula más el consumo del Torrontés? Me ha pasado cruzarme con más de un extranjero que la pide mucho más en el exterior que acá. Absolutamente, y que te dicen, esto es una cosa maravillosa, ¿por qué no lo encuentro en mi país? Y además, ¿sabés lo que dicen? Que el precio, y lo tengo que decir porque, bueno, para un extranjero, el precio al que se venden los mejores exponentes de la uva Torrontés es un precio muy, muy barato para el extranjero. Hablo para el extranjero, por supuesto. No, yo creo que sí está saliendo al mundo, primariamente, como decís vos, y al país. Por ahí es más difícil de comparar con la cantidad de hectáreas que tiene Bajo Cultivo Mendoza. Claro, es un tema... Es una cuestión de escala. Claro, es verdad. Pero sin lugar a dudas, para lo que es el vino
premium, para lo que son sectores que realmente les gusta determinadas cepas, bueno, está posicionándose muy fuerte el torrontés. Porque, a ver, creo en Mendoza también hay torrontés, ¿no? Pero son pequeños, muy pequeñitos. Pero en Salta es donde se da lo mejor. La característica de los suelos, del clima, es lo que te da el mejor torrontés. ¿A vos te gusta el torrontés? Me gusta, sí, por supuesto. Soy medido, no soy de desbordarme, pero me gusta. Me encanta que se me dice, no soy de... El torrontés es muy bueno, es muy rica, excelente uva. Sí, y la verdad que está bueno que se conozca más en la Argentina y en el exterior también. Duda, se reclama mucho eso. Sí, ya te pusiste contento, alegre, terminamos. No, olvídate. Si tendríamos, es más, el próximo encuentro te traigo unos torrontés. Dale, y brindamos acá, me encantó, totalmente. Dale. José, mil gracias de verdad por estar acá en Sexto Sentido, como siempre, un placer. Bueno, y yo me despido de ustedes hasta el martes que viene. No se olvide, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. ¿Ya te aplicaste la vacuna antigripal? Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. PAMI. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados de A, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí.